Bienvenidos todos a esta última sesión, que es la sesión número 8 de la fiscalización ambiental en sentido estricto como parte del curso especializado de fiscalización ambiental. Gestión Integral HQSE les da la bienvenida. Bien, entonces vamos a continuar donde habíamos dejado la clase, la sesión. Habíamos visto las autoridades, ¿no?, que se encuentran involucradas en el procedimiento administrativo sancionador. Tenemos la autoridad de supervisión, que es la que emite, ¿no?, este informe de supervisión. Tenemos la autoridad instructora, ¿no?, que es la que inicia el procedimiento administrativo sancionador, es la que establece esta resolución de inicio. Luego tenemos la autoridad decisora, ¿no?, que es finalmente la que termina con este procedimiento administrativo sancionador, imponiendo una multa o de repente estableciendo que no hay responsabilidad, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante. Y finalmente está el Tribunal de Fiscalización Ambiental como segunda instancia administrativa, ¿no?, y última también. Bien, entonces habíamos mencionado que respecto a lo que era el inicio del procedimiento administrativo sancionador, se presentaba, ¿no?, o se indicaba cuáles eran las conductas por las cuales se empezaría, ¿no?, esta investigación a los administrados o a un administrado en específico. Entonces, bueno, vamos a ver que además de esto, ¿no?, o sea, se establece también dentro de esta resolución de inicio un plazo para que el administrado presente ¿qué cosa? Bueno, pueda presentar sus descargos, ¿no? O sea, toda esta información respecto toda la información relevante, que el administrado pueda presentar frente a esta resolución de inicio. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el administrado en este caso? Bueno, va a poder presentar sus descargos dentro de un plazo que es improrrogable, ¿no?, de 20 días hábiles, contado desde el día siguiente, en el que se le notifica, ¿no?, esta imputación de los cargos. En los descargos, el administrado puede acreditar, ¿no?, o puede indicar que de repente no era su responsabilidad, ¿no? O sea, que de repente puede decir, oye, ¿sabes qué? Sí, efectivamente yo cometí esta conducta, pero la hice porque por un hecho imprevisible, ¿no? O sea, tratando de eliminar esa responsabilidad, tratando de acudir o de utilizar como que un eximente de responsabilidad, puede indicar, no, ¿sabes qué? Sí, efectivamente yo incumplí. Ahora, ¿qué pasa si es que el administrado reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito? O sea, no puede decir como que, sí, yo incumplí, ¿no? Te llamo por teléfono y te digo, sí, incumplí. No, tiene que presentar de forma expresa y por escrito, ¿no?, que efectivamente fue su responsabilidad. Ahora, en este caso, lo que va a suceder es que cuando el administrado en esta primera etapa presenta sus descargos, lo que sucede es que ya no vamos a tener informe final, ya no vamos a tener etapa de descargos al informe final, sino que de frente nos vamos a la resolución directoral. Entonces, al generar, ¿no?, que toda esta que no se active todo el aparato estatal, ¿no? O sea, que ya no vamos a generar más trabajo en esto, entonces va a haber un beneficio, que va a ser que la sanción que se te debía imponer, ¿no?, que se te había dicho acá, ¿no?, que correspondería que se te sancione con X, Y, Z, ¿no? La sanción que se te iba a imponer, al tú inmediatamente aceptar tu responsabilidad, esa sanción va a ser reducida en un 50%, o sea, solamente vas a pagar la mitad de lo que te correspondía, ¿no? Ahora, si tú no dices eso, o sea, si tú dices, ¿sabes qué? No, yo efectivamente no he incumplido y aquí están los motivos, ¿no? Entonces, el procedimiento administrativo sancionador va a continuar. Y la siguiente etapa, ¿cuál es? La presentación la elaboración del informe final de instrucción. Con estos descargos presentados, ¿no?, la autoridad instructora lo que va a hacer es analizar la información. O sea, acá, estos descargos seguimos todavía dentro de la etapa dentro de la actuación de la autoridad instructora. Entonces, estos descargos los recibe la autoridad instructora, que fue justamente la que inició el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Y lo que va a hacer es analizar esta información, ¿no? Entonces, con este informe final de instrucción se puede determinar la existencia de la responsabilidad, ¿no? Y decir, oye, ¿sabes qué? No, sí, yo me mantengo en lo mismo,
efectivamente el administrado ha incumplido y esta es la propuesta de sanción, ¿no? O de repente puedo decir, oye, no, sabes que de la revisión de la información del administrado veo que efectivamente él no era responsable, así que yo recomiendo el archivo de este expediente, ¿no? Que se archive todo el procedimiento administrativo sancionador. Entonces puede suceder cualquiera de esas dos cosas. Ahora, también puede suceder otra cosa, que es que a raíz de la información que presenta el administrado, por ahí yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? El administrado no solamente había incumplido con ABC, sino que también incumplió con X, Y, Z. Así que podemos ampliar, ¿no? Las imputaciones o variarlas, ¿no? Las imputaciones son estas acusaciones, ¿no? Entonces, podemos ampliarlas o cambiarlas, ¿no? Y bueno, para esto tenemos que darle al administrado un plazo adicional, ¿no? Para presentar sus descargos conforme, bueno, a la normativa relacionada a esta etapa de descargos, ¿no? Se les tiene que dar sus 20 días hábiles para que presenten sus descargos, ¿no? Bueno, entonces, en este informe final de instrucción, se puede concluir, ¿no? Como habíamos mencionado, que efectivamente existe responsabilidad o que de repente no hay responsabilidad y que se recomienda el archivo. Este informe final de instrucción, ¿a quién se le entrega? Bueno, la autoridad de instrucción lo que hace es emitir este informe final y se lo entrega a la autoridad decisora. Iría a esta de acá, a esta autoridad decisora. ¿Qué hace la autoridad decisora? La autoridad decisora es la que finalmente va a decidir si se impone o no una sanción. ¿Qué va a hacer la autoridad decisora con este informe final de instrucción? Bueno, lo que va a hacer es remitírselo al administrado, ¿no? ¿Para qué? Para que el administrado revise esto y presente en esa segunda etapa sus descargos. No, pero bueno, aquí el plazo va a ser menor, ya no es de 20 días hábiles, sino es de 10 días hábiles, porque estamos hablando de información que el administrado ya ha revisado. Entonces se le otorga el plazo de 10 días hábiles, el cual se puede ampliar por 5 días hábiles más, ¿no? Bueno, entonces, bueno, y otro aspecto que puede suceder es que la autoridad decisora también puede solicitar, o también el administrado, ¿no? Puede solicitar que se realice una audiencia de informe oral, ¿no? O sea, una presentación oral respecto de, o para explicar mejor, ¿no? sus descargos, ¿no? O sea, independientemente de la presentación de los descargos, ¿no? Eso, bueno, se hacía antes de manera presencial, ahora se hace ya a través de plataformas virtuales, justamente por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, la audiencia de informe oral, esto es importante mencionarlo, que es registrada en audio, en video o a través de cualquier medio para que se permita dejar constancia de su realización. Bueno, entonces, aquí, en estos descargos, ¿no? Perdón, acá. No sé, aquí. Ya, claro. Pues, se elabora el informe final de instrucción. Este informe final de instrucción es entregado a la autoridad decisora. La autoridad decisora se lo remite al administrado, el cual tiene 10 días hábiles, ampliable por 5 días más hábiles, ¿no? Para presentar sus descargos. Cuando el administrado presenta sus descargos, va a suceder dos cosas, lo mismo que sucedió acá, ¿no? O sea, puede decir, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, ahora sí reconozco mi responsabilidad, ¿no? Ahora, si el administrado en esta etapa reconoce su responsabilidad, ¿qué quiere decir? Que la autoridad decisora ya no va a tener que hacer el análisis tal cual de todos los descargos, porque el administrado ya está asumiendo su responsabilidad, entonces únicamente va a redactar ya la resolución directoral. Entonces, ahí también hay un beneficio, pero ya no es la reducción del 50%, como en este primer caso, que fue esta primera oportunidad para presentar los descargos, sino que aquí se te va a reducir solamente el 30%. ¿Qué quiere decir? Que tienes que pagar el 70% de la multa correspondiente. Entonces, bueno, tenemos este caso, ¿no? Bueno, entonces, allá. Y con la información presentada, ¿no? En los descargos, digamos que el administrado dice, no, sabes que ya sí soy responsable, se emite la resolución directoral indicando la responsabilidad del administrado, o se
si es que el administrado no está de acuerdo con la sanción impuesta, perdón, no está de acuerdo, ¿no?, con que se le siga acusando, acá también puede presentar sus descargos, ¿no?, y decir, ¿sabes qué? Yo no soy culpable por X, Y, Z, pues, ¿no? Entonces, igual todo eso termina en la resolución directoral. ¿Qué cosa contiene esta resolución directoral? Bueno, puede determinar la existencia, ¿no?, de que efectivamente hay responsabilidad administrativa, ¿no?, y va a imponer sanciones o dictar las medidas correctivas que correspondan, de ser el caso, porque las medidas correctivas se van a dictar junto con la resolución directoral que termine el procedimiento administrativo sancionador. O también, en caso el administrado en estos descargos demuestre, ¿no?, en esta segunda oportunidad de descargos demuestre que no ha sido su culpa, ¿no?, entonces también puede declarar que no existe responsabilidad administrativa, ¿no?, y que se procede al archivo, ¿no?, de todo el expediente de supervisión y del procedimiento administrativo sancionador. Entonces, podemos tener cualquiera de estos dos casos. Al igual que en el caso de la resolución de inicio, ¿no?, esta resolución final tiene que contener o va a contener los fundamentos de hecho y de derecho, ¿no?, sobre la determinación de la responsabilidad administrativa. O sea, no solamente decir, no, ¿sabes qué? Tú sí incumpliste porque hiciste tal actuación, o sea, hiciste tal cosa, y acá están las fotos, está todo, sino que también decir, y además, esta conducta que tú has hecho está tipificada en tal ley, en tal resolución, ¿no? La graduación también de la sanción, ¿no?, decir si es que esto era leve, grave, muy grave, las medidas correctivas en caso esto sea necesario, ¿no? Y bueno, en caso no haya responsabilidad, se va a determinar aquí el archivo del procedimiento administrativo sancionador. Igual eso se va a notificar al administrado, ¿no? Y bueno, también en caso el administrado haya subsanado o corregido, ¿no?, su conducta, acá también se va a hacer la evaluación, en esta resolución directoral se hace la evaluación de la subsanación o corrección del acto o omisión imputada, ¿no? De acuerdo a lo establecido, bueno, también con la metodología de cálculo de multas, en este caso de la del OEFA, ¿no? Y bueno, respecto a las resoluciones finales, ya viendo casos de la actualidad, en este primer gráfico podemos ver que se emitieron 910 resoluciones finales en primera instancia, ¿no? Los mayores porcentajes corresponden a los subsectores de hidrocarburos y minería. En el caso de hidrocarburos, nuevamente, ya lo habíamos dicho antes, ¿no?, que es la actividad que tiene mayor cantidad de administrados, ¿no?, y de unidades fiscalizables. Y bueno, en este segundo gráfico, lo que podemos ver es que el 71%, ¿no?, de las resoluciones han determinado la responsabilidad en los administrados, ¿no? El 19% o 173 casos declaró el archivo del expediente del procedimiento administrativo sancionador, mientras que el 10% o el 87 casos, ¿no?, se corresponden a resoluciones en las que se solicitó la reconsideración, ¿no?, que es una forma, ¿no?, de presentar un recurso, que es un recurso, ¿no?, cuando no estamos de acuerdo con la resolución. Entonces, puedes presentar tu recurso de apelación o tu recurso de reconsideración. Vemos que en el 10% de casos se presentó el recurso de reconsideración, perdón, que en el 10% de resoluciones emitidas en el 2020, ¿no?, corresponden a recursos de reconsideración. Y bueno, tenemos también criterios resolutivos, ¿no?, en lo que en el que tenemos, por ejemplo, acá se señala, ¿no?, que el denunciante no necesita tener un interés legítimo. O sea, ¿qué significa? Que no es necesario, ¿no?, que el denunciante diga que tiene una afectación directa para que pueda ser parte de un procedimiento. ¿Eso qué significa? Esto está relacionado con el interés difuso, ¿no?, en materia ambiental. ¿Qué significa? Que yo, viviendo en Lima, puedo presentar una denuncia puedo presentar una denuncia por la generación de impactos negativos por una actividad que se esté desarrollando en Loreto. O sea, no tengo que decir que directamente me está afectando. ¿Por qué? Porque en materia ambiental el interés es de todas las personas, ¿no? O sea, de todos nosotros. Luego tenemos otro criterio, que es la de toma de muestra en puntos oficiales, en los puntos no oficiales son válidos. Eso está relacionado, por ejemplo, a las muestras especiales. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tenemos una actividad, una unidad fiscalizable
que cuenta, digamos, con 10 puntos de efluentes reconocidos en su instrumento de gestión ambiental. Y por ahí encontramos un efluente que está saliendo, o sea, que no está aprobado en el instrumento de gestión ambiental, y podemos tomar una muestra. Esto va a ser una muestra especial, ¿no? Entonces, esto es válido, o sea, el resultado que obtengamos es válido, ¿no? O sea, no pueden decir, oye, ¿sabes qué? El administrado no podría decir, oye, ¿sabes qué? Esa muestra que has tomado no me pertenece porque no está dentro de mi instrumento de gestión ambiental. Claro, pero puede ser un efluente no declarado, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos una resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental en la que establece, ¿no?, el criterio que la toma de muestra en puntos no oficiales sí son válidas. También la de que exceder los límites máximos permisibles que causa o puede causar, ¿no?, un impacto en el ambiente, ¿no?, que puede ser constituye un daño ambiental, ¿no?, y que estos efectos negativos pueden ser actuales o potenciales. Y que, bueno, también ese efluente, si este efluente se descarga en el suelo. Lo que pasa es que antes se decía, no, ¿sabes qué? El efluente solamente debe descargar en cuerpos de agua. No, en realidad también puede descargar sobre el suelo, porque hay casos en los que se ha encontrado esto, ¿no? Que descargan sobre el suelo, que no es lo ideal, sí es cierto, no es lo ideal, pero hay casos en los que descargan sobre el suelo. Entonces, no porque un efluente descargue sobre el suelo significa que no es efluente. Tenemos también otro criterio, que es la obligación, ¿no?, de adoptar todas las medidas necesarias para proteger al ambiente, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, como base la Ley General del Ambiente, que nos dice que nos habla sobre este principio de responsabilidad ambiental, ¿no?, que somos responsables por todas aquellas emisiones, vertimientos, ¿no?, etcétera, que se vayan a generar, y que tenemos que tomar todas las medidas necesarias, ¿no?, para evitar generar una degradación ambiental. Entonces, acá tenemos esta obligación, ¿no?, de adoptar todas las medidas necesarias para proteger al ambiente. Eso está en materia, bueno, esta resolución es justamente sobre un tema minero, pero tenemos como base también la Ley General del Ambiente, por lo que esto puede servir, o este fundamento nos sirve para diferentes sectores, ¿no? No únicamente el sector minero. También que los compromisos del instrumento de gestión ambiental son de obligatorio cumplimiento, y el titular asume la responsabilidad por los contratistas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos una empresa, ¿no?, que tiene un instrumento de gestión ambiental y que dice que va a hacer diferentes actividades, cuando es una actividad grande, por ejemplo, la empresa lo que hace es contratar estas contratistas, pues, ¿no? O sea, adquiere los servicios de estas contratistas. Entonces, digamos que si esta contratista genera un incumplimiento a la normativa ambiental, quien va a ser responsable es la persona que tenía a su cargo el cumplimiento del instrumento de gestión ambiental. Podríamos decir, oye, no, pero no habíamos dicho que había un principio de causalidad donde el que genera el comportamiento es el que tiene que ser sancionado. Ya, ok, pero es que aquí hay que ver quién era el responsable del cumplimiento del instrumento de gestión ambiental. Y en este caso era la empresa principal, ¿no? Entonces, se asume, se asume, ¿no?, que los contratistas están a cargo de esta empresa principal. Entonces, quien es responsable por el incumplimiento es esta empresa principal. Ahora, esta empresa principal podría repetir, o sea, podría cobrarle la sanción impuesta a los contratistas. Podría hacerlo, pero eso ya es un tema entre ellos, ¿no? De cara al Estado, el responsable es esta empresa principal. Entonces, la continuación, ¿no?, de esto. Y tenemos también, bueno, criterios resolutivos, que es la ruptura del nexo causal es un eximente, ¿no?, de responsabilidad, que es justamente las formas en que les había mencionado que uno podía como que evadir, ¿no?, la responsabilidad. Por ejemplo, ¿no?, la continuidad de sus labores de remediación en el área de operaciones de la unidad minera correspondiente se vio afectada por la invasión de los ex trabajadores de la empresa minera. O sea, eso ya es algo que no podía prever. O sea, es un hecho determinante de un tercero, o sea, no de la empresa ni de sus trabajadores, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esto
califica, ¿no?, como un eximente de responsabilidad. Entonces, hablando de eximentes de responsabilidad, vamos a ver cuáles son, ¿no?, estos eximentes de responsabilidad. Acá les había mencionado que es importante ver qué cosa nos dice la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y aquí tenemos, ¿no?, eximentes y atenuantes. Eximentes es cuando yo me libero de la responsabilidad. Es como que aquí no pasó nada, no es mi responsabilidad, no es, o sea, yo no voy a ser sancionado por nada. Y una atenuante es que, ya, ok, sí, te voy a sancionar, pero no con la sanción que te corresponde, sino con un valor menor. ¿Por qué? Porque tú has tomado o has realizado algunas acciones, ¿no?, que disminuyen esa sanción que te correspondería, ¿no?, o disminuyen esa responsabilidad. Entonces, bueno, hablando primero de los eximentes de responsabilidad, tenemos estos, que es caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada, ¿no? Nuevamente, sería el caso, por ejemplo, de un alud, de una inundación, de un terremoto, ¿no? Luego, obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa. A ver, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos un derecho de defensa, que ha entrado una turba de personas a una unidad fiscalizable, ¿no? Entonces, quieren golpear, quieren hacerle daño a otras personas, a los que son trabajadores, ¿no? Entonces, esos trabajadores se encierran de repente en un área y al encerrarse en esta zona, que es justamente, se están tratando de para defenderse, ¿no?, por ahí dejan de ver si funcionaba o no una planta de tratamiento de aguas. O sea, eso también va a ser un eximente de responsabilidad, ¿no?, porque simplemente se está defendiendo, ¿no? Tenemos también la incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente siempre que ésta afecte la aptitud para entender la infracción, ¿no? Eso, bueno, se entiende, ¿no? Si es que estás como que fuera de tus cabales, debidamente comprobado, ¿no? Si es que entra un loco y empieza de repente empieza a botar por ahí algunas sustancias tóxicas al río, no le vamos a poder sancionar al loco porque está loco, ¿no? Entonces, o sea, no se dio cuenta o no era consciente del impacto que generaban sus acciones. La orden obligatoria de autoridad competente expedida en el ejercicio de sus funciones o un error inducido por la administración o disposición administrativa confusa o ilegal. Y aquí, esto de acá en realidad tuvo que ver mucho con el cambio de los reglamentos de supervisión ambiental a lo largo de los años. Antes, cuando se encontraba un presunto incumplimiento, ¿no?, o algún hecho que no iba de acuerdo con la normativa ambiental, lo que podían hacer los supervisores era dejar recomendaciones. Te recomiendo que, por ejemplo, ¿no?, como no estás captando todos los efluentes, te recomiendo que construyas un sistema de captación de aguas de contacto y que también construyas una planta para tratar estas aguas. Y nos decían que las recomendaciones eran de obligatorio cumplimiento. O sea, no eran recomendaciones tal cual, ¿no? Pero al año siguiente venía otro supervisor y te decía, mira, ¿sabes qué? Has construido esto, pero no contabas con la certificación ambiental correspondiente, así que te voy a sancionar. Entonces, esta actuación de parte del Estado era un poco confusa, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, ya finalmente se termina eliminando esta figura de las recomendaciones, ¿no? Y ahora simplemente se le dice al administrador, oye, cumple con lo que dice la norma, que es justamente tomar todas las medidas, ¿no?, para evitar la degradación ambiental. Y si necesitas por ahí construir algún componente, lo que se te dice es actualiza tu instrumento de gestión ambiental, ¿no? Entonces, esto a través de las medidas administrativas, ¿no? Entonces, bueno, esto ayudó bastante a evitar, ¿no?, estos temas confusos o por ahí algunas obligaciones que dictaba la autoridad. Y bueno, la que más nos importa ahorita es esta que está en negrita, que es la subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa
con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos. ¿A qué se refiere el inciso 3 del artículo 253? ¿Y qué significa esto? Bueno, aquí vamos a hacer una línea de tiempo. Entonces tenemos nuestra línea de tiempo, un poco chueca, pero bueno. En la que vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Ya. Yo voy a realizar una acción de supervisión. Digamos, del día 1 al día 5. Entonces ya, digo ahí, genial. En esta supervisión que he encontrado una infracción o una presunta infracción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir al administrado, subsánalo. O de repente no le digo nada. Y digamos, solamente por temas de ejemplo, porque de hecho que demora un poco más, acá se inicia el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Damos inicio al procedimiento administrativo sancionador. Entonces, si es que yo subsano en este momento, digo, ya, genial, ya subsané, y es antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador. Entonces es un eximente. Ahora, hasta ahí aplicaría genial, pero tenemos que considerar otra cosa, que es que esta subsanación tiene que ser voluntaria. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa si yo en este momento subsano mi actividad? Y como lo hago antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, digo ya, lo estoy haciendo antes de que se inicie el PAS, y así que esto debería ser un eximente. Hasta ahí se entendería. Pero ¿qué pasa si en este día, o sea, antes de que yo subsane, me mandan una medida preventiva? Se emite una medida preventiva en la que se me ordena ejecutar esta actividad, esta subsanación. Entonces, esta subsanación deja de ser voluntaria. ¿Significa qué cosa? Que ya no califica como eximente de responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dejó de ser voluntaria. Entonces, ya no califica como eximente, pero podría calificar como una atenuante. ¿Por qué? Porque, bueno, estoy subsanando antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, pero ya se quita el carácter de voluntariedad. O sea, porque ya no es voluntario, porque ya hay un pronunciamiento por parte de la autoridad. Ahora, en el caso de las supervisiones, hay que estar también bien atentos. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que sucede acá es que te empiezo a supervisar este día 1 y el día 5, en mi acta de supervisión, si me colocan, el administrado tiene que tomar todas las medidas necesarias para subsanar aquellos hechos detectados. Si me colocan esto, ya lo que yo haga después ya no va a ser, voluntario. ¿Por qué? Porque ya al finalizar mi acta ya me están colocando que realice mis actividades, ¿no? O que realice todo lo necesario para subsanar. Entonces, lo ideal, ¿no? Para decir que sí hemos subsanado, o sea, y estar completamente seguros de esto, es realizar tu subsanación antes del último día, o inclusive dentro del último día, ¿no? de supervisión. O sea, antes de firmar tu acta de supervisión, tú ya deberías haber subsanado. ¿No? ¿Para qué? Para ya estar totalmente seguros de que te están hablando de subsanación. Porque si te ponen esta redacción, ¿no? Este pequeño tema acá, entonces ya te quita toda la voluntariedad que puedas hacer más adelante. Que igual tienes que hacerlo, ¿ah? Porque igual te va a convenir, porque el que se considere como un atenuante, por ejemplo, te baja la sanción que te correspondería, ¿no? Entonces yo igual recomiendo que se subsane la conducta, ¿no? Además de que la finalidad es también actuar de forma correcta, ¿no? Respecto al ambiente. O sea, no únicamente motivándonos en las sanciones que corresponderían, ¿no? Que podrían corresponder. Y bueno, hablando de atenuantes, acá tenemos, ¿no? Que si iniciado un procedimiento administrativo sancionador, el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito, que es justamente los casos que habíamos visto, ¿no? Que se reduce la sanción en un 50%, se te reduce el 30% de la sanción. Y bueno, en los casos en los que la sanción aplicable sea una multa, esta se reduce hasta en un monto no menor de la mitad de su importe, que es justamente lo que vimos, ¿no? En la primera parte, la mitad de su importe, la segunda parte,
se reduce el 30%, o sea, pagas el 70%, ¿no? Y otros que se establezcan por norma especial. Y bueno, vamos a tener estos criterios en la clasificación, ¿no?, de sanciones, que los vamos a dividir en leves, graves y muy graves. Bueno, la sanción administrativa. ¿Qué cosa es la sanción administrativa? Bueno, constituye un acto de gravamen o de una carga, ¿no?, en virtud del cual se afecta la esfera jurídica de los administrados a través de la restricción de sus derechos o imposición de una obligación, que en este caso vendría a ser la imposición de la obligación de pagar. Y bueno, la determinación de las sanciones puede ser una amonestación, que es un llamado de atención, que puede ser verbal o puede ser escrito. En la mayoría de casos es escrito, bueno, casi todos los casos, justamente para que quede constancia de esto. Una multa, ¿no? O si no, otras establecidas o que se puedan establecer, ¿no?, en la normativa vigente. Y tenemos también la determinación de multas, que esto es justo lo que les había mencionado respecto al principio de no confiscatoriedad, ¿no?, que es, no puede ser mayor al 10%, ¿no?, del ingreso percibido por el infractor el año anterior a la fecha en que se cometió la infracción. O sea, tenemos acá, ¿no?, la determinación de las multas se va a realizar conforme a lo establecido, bueno, a la metodología de cálculo de multas con la que cuenta el OEFA. Y este tema de la no confiscatoriedad es justamente porque cuando hablamos de desarrollo ambiental, hablamos de esos tres pilares importantes, ¿no?, que el aspecto económico, el aspecto ambiental y el aspecto social, ¿no? Entonces, la sanción que se imponga no puede ser mayor al 10% del ingreso bruto anual percibido por el administrado, ¿no?, el año anterior en la fecha que se cometió la infracción. O sea, si yo cometí mi infracción en el año 2020, yo tengo que ver cuál fue mi ingreso bruto anual en el año 2019. Y ya ese ingreso bruto anual tengo que sacarle el 10%. Entonces, la multa que yo imponga no puede ser mayor de ese 10% de los ingresos percibidos en el año 2019, ¿no? Pero esto no va a aplicar en todos los casos. Bueno, primero, para empezar, ¿no?, ¿cómo es que yo voy a conocer este ingreso bruto anual? Bueno, el administrado, cuando se le inicia el procedimiento administrativo sancionador, junto con sus descargos, tiene que presentar también la información del ingreso bruto anual percibido, ¿no?, el año anterior de la infracción, que se cometió, ¿no?, esta conducta. Entonces, para esto puede presentar, digamos, sus declaraciones de ingresos ante la SUNAT, ¿no? O sea, nos va a quedar esta declaración de renta, ¿no?, etcétera. Entonces, puede presentar esto, puede presentar libros contables, ¿no?, otros documentos de naturaleza similar. Y, bueno, eso es en caso que acredite que esté realizando sus actividades, ¿no? Si es que, por ejemplo, dice, oye, ¿sabes qué? Yo no he recibido ingresos durante esos 12 meses del año anterior. Ok, entonces dime más o menos en qué meses, si tuviste ganancias, ¿no? O, perdón, si tuviste ingresos, y eso lo multiplicamos por 2, o sea, y sacamos un promedio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, el administrado no presenta nada? Bueno, ya ahí ya no se le va a aplicar este tema del 10% del ingreso bruto anual. O sea, se va a poner la sanción que corresponda sin considerar este 10%. Pero también, ¿en qué otros casos no se va a considerar este 10%? Bueno, cuando el administrado ha desarrollado sus actividades en áreas o zonas prohibidas, ¿no?, de acuerdo a la legislación vigente. En esos casos también nos olvidamos de este límite del 10%. Y bueno, esto es el tema de la oportunidad de los pagos, lo que se había mencionado, lo del 50 y 30%, que está por acá. O sea, acá, si presento mis descargos aquí, y lo que hago en realidad es decir que sí, efectivamente yo cometí la infracción, pago solamente la mitad de la multa. Si lo hago en esta oportunidad, ya no se reduce el 30% porque he dejado que avance más tiempo, entonces se me reduce el 30%. Sí, entonces lo que voy a pagar es el 70% de la multa. Ahora, si en esta resolución directoral se me impone la multa y yo decido no presentar ningún recurso de apelación, ni de revisión, ni nada, perdón, de reconsideración, entonces acá tengo que pagar dentro de los primeros 15 días hábiles. Entonces, por el tema del pronto pago, también voy a tener un beneficio, que es el descuento del 10%. Eso quiere decir que voy a pagar el 90% de la multa. Entonces, bueno, es importante considerar estos aspectos, ¿no?
respecto a las multas impuestas por OEFA, o sea, si bien es cierto, en la mayoría de casos, de acuerdo a lo que habíamos visto, ¿no? La mayoría o el sector que tenía más procedimientos administrativos sancionadores es el de hidrocarburos. En realidad, la actividad minera es la que ha recibido la mayor cantidad de multas, multas más altas, ¿no? Entonces, acá podemos ver que se impusieron 44.429 UITs en multas ambientales, de las cuales el mayor porcentaje corresponde a la actividad minera, ¿no? Que viene a ser del 73%. Y bueno, en este segundo gráfico, lo que podemos ver es que el mayor porcentaje de las UITs, ¿no? O unidades impositivas tributarias de multas firmes, corresponde al tipo de infracción incumplimiento al instrumento de gestión ambiental, ¿no? Y eso, creo que ya lo había comentado antes, que viene a ser, es muy irónico, ¿no? Porque es justamente el administrado el que diseña, junto con la empresa, o junto con esta empresa que elabora, ¿no? Los instrumentos de gestión ambiental, son quienes diseñan el instrumento, ¿no? De gestión ambiental. Entonces, el hecho de que lo incumpla es paradójico, porque fue él mismo el que lo diseñó. Pero bueno. Vaya, y aquí tenemos el tema de la prescripción de multas. ¿Qué pasa si termina este procedimiento administrativo sancionador? O sea, ya culmina, se me impone una multa, ¿no? En la que se señala que tienes que pagar 20.000 UITs. Ya, genial. Pero nunca me cobran. O sea, solamente queda la resolución que tengo que pagar, pero ahí nomás quedó, ¿no? Entonces, ahí, después de 2 años después de 2 años que no me cobran, ¿no? Esta prescripción, esta multa prescribe. ¿Qué quiere decir? Que esta facultad de la autoridad, ¿no? Para exigir por la vía de ejecución forzosa, ¿no? O sea, el tema de embargarte las cuentas, todo eso, ya no se puede hacer. Por eso es que cuando se termina un procedimiento administrativo sancionador, se trabaja también, o sea, si es que no se recibe el dinero dentro de sus 15 días hábiles que se les da para pagar, ¿no? Eso pasa al área de ejecución, al área de ejecución coactiva, ¿no? Que es donde te obligan a pagar. Se coordina con diferentes entidades, se puede congelar cuentas, ¿no? Y cobrarse el dinero, ¿no? Pero es importante, por eso que, y de hecho que en casi todas las entidades del Estado vamos a ver que existe un área de ejecución coactiva, ¿no? Que es la que se encarga de ejecutar, ¿no? Estas deudas, ¿no? O sea, de poder cobrar estas deudas. Entonces, tenemos este aspecto, ¿no? Y bueno, también tenemos que considerar, ¿no? Que el acto administrativo, o sea, lo que dice acá, que el acto administrativo mediante el cual se impuso la multa o aquel que puso fin a la vía administrativa quedó firme. O sea, decimos, sí, efectivamente, o sea, me tenías que cobrar, no presentamos ningún recurso de apelación, pero pero el administrado nunca pagó y yo nunca hice nada por cobrarle. Entonces, si ya pasaron más de 2 años, ya no puedo hacer nada por cobrarle. O sea, sí, efectivamente el administrado ha sido responsable, no es que se elimine la responsabilidad, ¿no? Se mantiene esta responsabilidad por la conducta, pero ya se elimina o desaparece esta obligación de pagar del administrado, porque tu Estado tuviste 2 años para cobrarle y no lo hiciste. Entonces, esto, bueno, puede generar responsabilidad funcional, sí, ¿no? Porque estás causando un perjuicio a la entidad. Bueno, y también la otra circunstancia es que el proceso contencioso administrativo destinado a la impugnación del acto mediante el cual se impuso la multa haya concluido con carácter de cosa juzgada en forma desfavorable para el administrado, ¿no? Eso sí es que, por ejemplo, se hubieran ido a un procedimiento contencioso administrativo, ¿no? Que es el contencioso administrativo es cuando ya nos vamos a la vía judicial. O sea, esta resolución directoral es la primera instancia. Si no estás de acuerdo, presentas tu recurso de apelación, te vas a la segunda instancia y aquí termina la vía administrativa. Pero si no estás de acuerdo con lo que dice este Tribunal de Fiscalización Ambiental, lo que corresponde es irte por la vía del contencioso administrativo, ¿no? Que te vas, por ejemplo, al Poder Judicial y ahí presentas tu recurso correspondiente, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda ver cómo
si es que te dan o no la razón. Esto es respecto a lo que es ejecución coactiva. Aquí podemos ver, bueno, la Oficina de Ejecución Coactiva es el órgano que está encargado de exigir coactivamente, ¿no?, el pago de una creencia impaga o la ejecución incumplida de una obligación de hacer o no hacer de terceros, ¿a favor de quién? Bueno, en este caso, a favor del OEF. Y tiene la facultad de embargar directamente el patrimonio de los infractores o deudores, ¿no? Entonces, la idea es que si no se paga, que se pueda congelar de repente las cuentas hasta cobrarse el monto que se le debe al OEF. Entonces, en este primer gráfico, lo que podemos ver es, bueno, el estado de las 153 resoluciones de ejecución coactiva por multas ambientales, ¿no? Y en este segundo gráfico es respecto a la recaudación de los procedimientos de ejecución coactiva de multas ambientales según subsector, ¿no?, como se puede ver acá, ¿no? Y bueno, tenemos medidas administrativas, que es justamente, habíamos mencionado que, en la etapa de supervisión ambiental habíamos visto tres tipos de medidas administrativas, que eran el mandato de carácter particular, la medida preventiva y el requerimiento de actualización en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Son esas tres. Y dentro de la etapa de fiscalización tenemos la medida cautelar y la medida correctiva. Esas medidas son obligatorias y constituyen una obligación fiscalizable, ¿no? Igual que en el caso anterior. Respecto a lo que son las medidas cautelares, son disposiciones a través de las cuales se impone al administrado una orden para poder prevenir un daño irreparable al ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas ante la detección de la comisión de una presunta infracción. Entonces, eso puede darse, como se señala, ¿no?, antes del inicio o una vez iniciado, como podemos ver en la diapositiva, antes del inicio o una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionador. O sea, se puede dictar en cualquier momento. ¿Qué elementos necesito, ¿no?, para poder dictar esta medida cautelar? Primero, verosimilitud de la existencia de una infracción administrativa. O sea, debemos tener como que fuertes pruebas de que efectivamente, ¿no?, existe que existe una infracción administrativa. Luego, peligro de daño por la demora de la resolución. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado, ¿no?, que esta medida cautelar se puede dictar en cualquier etapa. Entonces, si es que yo recién estoy revisando esta información, o sea, todavía no he iniciado el procedimiento administrativo sancionador, hasta que yo emita mi resolución directoral y que de repente esta puede ser apelada, ¿no? Entonces, hay un peligro en que todo este trámite, que puede demorar hasta un año, todo este procedimiento administrativo sancionador puede demorar 9 meses, prorrogándose 3 meses más, o sea, puede demorar un año. En este caso, el impacto ambiental puede generarse, puede generar una degradación mayor al ambiente, ¿no? Entonces, frente a este peligro de daño, debe existir, ¿no?, este peligro de que se genere este impacto negativo en el ambiente justamente a razón de la demora de que se termine el procedimiento administrativo sancionador. Entonces, eso es un elemento que debe considerarse, ¿no?, o que debe estar presente para la emisión de una medida cautelar. Y bueno, también la razonabilidad de la medida, ¿no? O sea, tengo que dictar una medida que sea razonable, ¿no? O sea, no tengo que dictar una medida que no sirva para nada ni que sea demasiado exagerada. Entonces, bueno, una vez dictada esta medida, es notificada al administrado, ¿no?, para que deba iniciar, para que ésta la cumpla. Y ahora, cuando yo dicto esta medida cautelar, como justamente hay un tema de urgencia, ¿no? Entonces, yo, desde que se dicta la medida, tengo un plazo de 15 días hábiles para iniciar el procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué pasa si, por ejemplo, llega el día 16 y no he iniciado el procedimiento administrativo sancionador? Entonces, esta medida cautelar caduca. Ya no tengo que cumplirla. O no tengo que seguir cumpliéndola. Y bueno, tenemos diferentes tipos de medidas cautelares, que es un poco parecido, ¿no?, a las medidas
las medidas preventivas, como por ejemplo lo que es el decomiso, ¿no?, de los bienes que generan peligro o riesgo al ambiente, cese o restricción condicionada a la actividad causante del peligro o riesgo al ambiente, retiro, tratamiento, almacenamiento, destrucción de bienes o infraestructuras, cierre parcial o total del local o establecimiento donde se lleva a cabo la actividad que está generando, ¿no?, este impacto en el ambiente, la entrega, inmovilización o depósito, ¿no?, de todo tipo de bienes que generan este peligro, esta degradación ambiental, ¿no?, etcétera. Entonces, esos serían los tipos de medidas cautelares. Y bueno, con la finalidad, ¿no?, de ejecutar lo dispuesto en la medida cautelar, se puede disponer de manera adicional, de repente, instalación de distintivos, ¿no?, o pancartas en los que se consigna, ¿no?, la identificación del administrado, de la medida dispuesta, ¿no?, y del plazo de vigencia. Precintos de seguridad, sistemas de monitoreo, vigilancia, mecanismos o acciones de verificación periódica, ¿no?, del cumplimiento de esto. Y bueno, además de eso tenemos medidas correctivas, que son disposiciones que están contenidas en la resolución final, ¿no?, mediante las cuales se impone, ¿no?, al administrado una orden, como se señala acá, para revertir o disminuir en lo posible el efecto nocivo que la conducta infractora hubiera podido producir en el ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas. Entonces, para este dictado, o sea, se puede considerar como que el decomiso de los bienes empleados en el desarrollo de la actividad, la paralización o cese de la actividad, ¿no? Vamos a encontrar diferentes aspectos. Ahora, esta medida correctiva también puede variarse, ¿no? O sea, la autoridad competente, que en este caso sería la decisora, porque esta medida correctiva se ordena en la resolución directoral que culmina el procedimiento administrativo sancionador, puede dejar sin efecto o variar la medida correctiva dictada, ya sea de oficio o a pedido del administrado, ¿no?, en virtud de circunstancias que sobrevengan, ¿no?, o que de repente no pudieron ser consideradas al momento de su adopción, ¿no? Entonces, la autoridad competente se pronuncia mediante una resolución que tenga que estar debidamente motivada, ¿no? Y bueno, lo que sí no va a proceder es, la variación de una medida correctiva una vez que haya vencido el plazo, ¿no?, para su ejecución. Y bueno, tenemos este tipo de medidas correctivas. Tenemos la medida de adecuación, ¿no?, cuya finalidad es la de adaptar las actividades del administrado a estándares determinados, ¿no?, para poder asegurar la mitigación de los posibles efectos perjudiciales en el ambiente o también en la salud de las personas. Tenemos esta segunda medida o tipo de medida, que es la de paralización, que, bueno, como su nombre lo señala, ¿no?, es cesar la actividad que está generando un impacto, justamente para detener, ¿no?, esta continuación de afectación al ambiente. También tenemos medidas de restauración, que lo que buscan es revertir los impactos generados, ¿no?, debido a la comisión de la infracción, restaurando, rehabilitando o reparando los componentes afectados ambientalmente. Y bueno, también tenemos la medida de compensación, que lo que busca es que se pueda reemplazar o sustituir, ¿no?, los recursos naturales o elementos del ambiente afectados, ¿no?, por otros de similares características, clase, naturaleza y calidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, el cumplimiento de medidas por subsector al cuarto trimestre del año 2020. El nivel de cumplimiento de las medidas correctivas impuestas según subsector, ¿no?, se presenta en este gráfico, ¿no?, y vemos que en el caso de agricultura, las medidas correctivas impuestas fueron cumplidas en un 100%, las de electricidad en un 92%, o sea, todavía hay un 8% de incumplimiento. En el caso de pesca fue el 85%, en industria el 79%, en hidrocarburos el 69% y en minería el 61%, ¿no?, de las 41 medidas correctivas dictadas. Ahora, no es que hay que ver también, o hay que considerar también los casos que tienen mayor cantidad, ¿no? Sabemos que los que tienen menor cantidad generalmente se encuentran en un gran porcentaje de cumplimiento, justamente porque son pocos, ¿no? Y cuando tenemos más casos,
no solamente a tener más casos de medidas dictadas, también vamos a tener más casos de incumplimientos, ¿no? Entonces, no es en sí propiamente por la actividad, sino por la cantidad, ¿no? de casos detectados. Y bueno, tenemos la ejecución y verificación de las medidas administrativas, ¿no? Aquí la autoridad supervisora es la responsable de verificar el cumplimiento de la medida administrativa, ¿no? O sea, se le dice a la autoridad supervisora, oye, anda por favor a campo a verificar, salvo los casos en los que a criterio de la autoridad decisora se considere que la autoridad instructora puede realizar esta verificación. Digamos, si es que se comunica, ¿no? El administrado remite con pruebas, videos, fotografías, ¿no? Que efectivamente ha cumplido y la autoridad la autoridad decisora considera que esto es suficiente. Ahora, también tenemos que el administrado tiene que acreditar ante la autoridad competente que ha cumplido con ejecutar la medida administrativa, ¿no? Conforme lo establecido por la autoridad decisora. Esto es justamente lo que les había mencionado, la presentación de fotografías, videos, ¿no? Y todos los medios probatorios correspondientes. Y bueno, cuando el administrado no ejecuta la medida administrativa, la autoridad supervisora puede hacerlo con cargo al administrado. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, se le ordena una medida administrativa al administrado, o sea, por ejemplo, la de cerrar un efluente y o dejar de vertir efluentes a través de tal tubería, y el administrado no lo hace, el OEFA puede ir con una placa de metal y cerrar eso, o cerrar esa tubería, y después le tiene que cobrar el costo de toda esta actividad al administrado. O sea, lo puedes ejecutar con cargo a cobrarle, ¿no? al administrado. Ahora, para hacer efectiva la ejecución de las medidas administrativas, la autoridad de supervisión no es que se pueda meter así, si es que no lo dejan entrar, ¿no? Sino que en el marco de la legislación vigente puede solicitar, ¿no? La participación de la Policía Nacional y también puede hacer uso de medidas como el de cerraje o similares previa autorización judicial, ya que las unidades fiscalizables por ejemplo, le pueden pertenecer a alguien, ¿no? Entonces también tenemos que respetar la propiedad privada. Entonces, la única forma de que te puedas meter a la fuerza a una propiedad privada sería contando con una autorización judicial. Y bueno, también esto es básicamente lo mismo que en el caso de las medidas de la autoridad de supervisión, es respecto a que se van a imponer estas medidas, estas multas coercitivas, ¿no? que ya hemos mencionado antes. Y bueno, tenemos también el registro de actos administrativos, ¿no? En el caso de la fiscalización ambiental. Y es que, aquí vamos a colocar, o lo que se coloca básicamente, este registro es un registro público, permanente y gratuito de los administrados que hayan sido declarados responsables administrativos, que se les haya impuesto una sanción o también que se les haya dictado medidas cautelares o correctivas, ¿no? Entonces, para estos efectos, los actos administrativos correspondientes deben haber quedado firmes o agotado la vía administrativa. Y bueno, la autoridad decisora va a publicar de forma trimestral, ¿no? En el portal institucional de la OEFA los reportes de las sanciones impuestas. Entonces vamos a encontrar toda esta información, ¿no? Todo lo que pueden ver en esta imagen. Este es un ejemplo, ¿no? Esto es el registro de actos administrativos, pero también contamos con otro registro, que es el RINA, que es el registro de infractores ambientales. No, el RINA se encuentra únicamente, en el RINA vamos a encontrar únicamente el detalle de los procedimientos administrativos en los cuales se declara la reincidencia del administrado, ¿no? Y eso es, por ejemplo, una información que pudimos obtener de ahí, ¿no? Que es, por ejemplo, compañía minera Quirubilca del sector minero, que excedió, ¿no? Los límites máximos permisibles durante una supervisión del año 2013. Y esa es la medida correctiva impuesta. Y el antecedente es acá otra, tiene un antecedente acá. Entonces, aquí la autoridad decisora implementa este RINA que contiene los detalles de los procedimientos administrativos sancionadores en los que se declara reincidentes a los infractores ambientales, ¿no? De conformidad a lo que se señala en la Ley del Procedimiento Administrativo General. El administrado que está declarado como infractor, ¿no? Va a permanecer en este registro por el plazo de 1 año, ¿no? Contado a partir de su publicación, a menos que
no cumpla con el pago de la multa. Si es que no cumple con el pago de la multa, se va a quedar otro año adicional en este registro. Y bueno, tenemos también lo que es la caducidad administrativa del procedimiento administrativo sancionador. Es que eso es distinto, por si acaso, de lo que es prescripción administrativa. Y vamos a ver, lo que pasa es que el procedimiento administrativo sancionador, o sea, ese de acá, se tiene que resolver en 9 meses. A menos que, digamos, por la materia que se está viendo, que de repente es algo muy especial, se pueda poder ampliar por 3 meses más. Entonces sería en el plazo de un año. ¿Qué pasa si yo me excedo de este año? Se declara la caducidad de este procedimiento administrativo sancionador y tiene que iniciar nuevamente desde cero, ¿no? Entonces, todo es justamente ¿para qué? Para que el administrado no se encuentre como que en una etapa de incertidumbre, ¿no? O sea, sino que este caso se pueda resolver rápido y también para evitar estos casos de procedimientos que duran años en investigación, ¿no? O sea, la idea es que se pueda resolver rápido. Entonces, para justamente fomentar este tema de la resolución rápida, es que se dice que se te da 9 meses más 3 meses ampliables, ¿no? Para resolver esto. Ahora, eso es respecto a la caducidad. Pero también tenemos, además de la caducidad, tenemos también la prescripción, ¿no? La prescripción es 4 años desde cometida la infracción, bueno, desde que se toma conocimiento, ¿no? de esta infracción. Y es que, si por ejemplo, hoy día, ya, si es que por ejemplo, imaginemos, ya, hoy día es 1 de enero del 2022. Ya, entonces, ¿qué pasa si en el año 2018, ¿no? el 1 de enero de 2018 yo cometí una infracción? Entonces, yo tengo solamente hasta el 1 de enero para iniciar el procedimiento administrativo sancionado, hasta el 1 de enero de 2022 para iniciar. Si estamos ya imaginemos que ya pasaron varios días, ahora es 6 de enero de 2022 y quiero iniciar, ya no puedo. ¿Por qué? Porque ya pasó el plazo. O sea, podemos decir, sí, efectivamente sucedió. Efectivamente este hecho sucedió, efectivamente el administrado debería pagar por esto, pero el Estado pierde ese poder para sancionar, ¿no? Este poder de perseguir la infracción y sancionar queda desactivado. Entonces ya no se puede hacer. Entonces esto es lo que es ya la prescripción. Y bueno, tenemos lo que es la segunda instancia del Tribunal de Fiscalización Ambiental, ¿no? Que es, aquí podemos ver que para el año 2020 se emitieron 334 resoluciones en segunda instancia y el mayor porcentaje corresponde a los subsectores minería e hidrocarburos, ¿no? Y en este segundo gráfico, los pronunciamientos se confirmaron, ¿no? El 329 casos o 62.8% en primera instancia, ¿no? Y bueno, podemos ver que en la mayoría de casos se confirma, ¿no? Lo que se resuelve en primera instancia. Entonces esto ya también puede dar como que una idea de más o menos por dónde iría nuestro recurso de apelación en caso presentemos uno. Bueno, con respecto al análisis de fondo de los pronunciamientos, el Tribunal de Fiscalización Ambiental confirma, ¿no? El 72.8% de los 452 incumplimientos sancionados en primera instancia, y aquí en este segundo gráfico, en el caso de las 214 conductas infractoras, o 40.84%, de las conductas apeladas corresponden a la transgresión de obligaciones derivadas de los instrumentos de gestión ambiental. Nuevamente, es algo muy irónico porque se supone que el titular o el administrado, ¿no? elabora el instrumento de gestión ambiental junto con las consultoras, ¿no? que están registradas. Entonces, se supone que ellos conocen, ¿no? cuáles son estas obligaciones que tienen que cumplir. Pero bueno, la mayoría de casos el incumplimiento es pues, ¿no? el instrumento de gestión ambiental. Y bueno, tenemos nuestros recursos administrativos, que es el de reconsideración, que voy a presentarlo ante la autoridad que emitió el acto. O sea, por ejemplo, en este caso, en la primera instancia, si lo emite la Dirección de Fiscalización, entonces mi recurso de reconsideración lo presento ante la Dirección de Fiscalización basándome en una prueba nueva.
En el caso del recurso de apelación, me voy ante la segunda instancia, que va a ser el Tribunal de Fiscalización Ambiental, que es mi segunda y última instancia administrativa, y aquí me tengo que basar ya no en una prueba nueva, sino en, de repente si logramos identificar que ha habido una interpretación distinta, ¿no? de las pruebas o cuestiones de puro derecho. Entonces, bueno, eso es lo que tengo acá. Y respecto ya a esta, o sea, si es que no estoy de acuerdo, ahí ya agoté mi vía administrativa y me voy a la vía judicial, que es a través del proceso contencioso administrativo, en el que la Oficina de Procuraduría, ¿no?, del OEFA es el órgano encargado de representar y defender los intereses jurídicos institucionales en los procedimientos y procesos en los que el OEFA, ¿no?, o la entidad es parte. Entonces, en este primer gráfico se aprecia el detalle, ¿no?, de las sentencias emitidas en los procesos contenciosos de acuerdo al tipo de instancia, ¿no? Y en este segundo gráfico podemos ver el detalle de las sentencias emitidas en los procesos contenciosos de acuerdo al sentido del resultado, ¿no? Y vemos que en el 93% de los casos son favorables para el OEFA. Bien, entonces les agradezco mucho el que hayan estado pendientes, ¿no?, y atentos a esta sesión. Con esto ya culminaríamos y esta ya es nuestra última sesión, ¿no?, de nuestro curso especializado de fiscalización ambiental. Muchísimas gracias.